David y Goliat. ¿Cómo vencer a los gigantes de la vida con fe y valor? El gigante se reía mientras el joven pastor avanzaba. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, rugió Goliat. Pero David ya había ganado la batalla en su corazón mucho antes de lanzar la primera piedra. Todos enfrentamos gigantes que parecen invencibles. Se alzan ante nosotros, burlándose de nuestros sueños, ridiculizando nuestras esperanzas, y haciendo que nuestras oraciones parezcan ingenuas. Tu Goliat podría ser una enfermedad que los médicos dicen incurable. Una relación destrozada que parece irreparable. Una adicción que te susurra nunca serás libre. O quizás una montaña de deudas que crece más rápido que tus soluciones. David no venció a Goliat porque era más fuerte o más inteligente. Lo venció porque entendió una verdad fundamental: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 5:45. La batalla nunca ha sido sobre tu fuerza, sino sobre en quién confías. Cuando todo Israel temblaba, un joven con 5 piedras y una fe inquebrantable cambió la historia. No porque fuera especial, sino porque servía a un Dios extraordinario. ¿Qué pasaría si tu mayor obstáculo fuera en realidad tu mayor oportunidad para experimentar el poder de Dios? Tu Goliat no tiene la última palabra. Tu historia no termina en derrota. Descubre cómo transformar tus batallas imposibles en testimonios de victoria que inspiraron a generaciones. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La historia de David y Goliat, plasmada en 1 Samuel 17, trasciende su contexto histórico para convertirse en un poderoso relato alegórico que nos habla directamente a nosotros, a través de las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas. David, un joven pastor, representa la humildad, la confianza en Dios y la valentía frente a situaciones aparentemente insuperables. Goliat, gigante poderoso y arrogante, simboliza los miedos, las dudas y los obstáculos que nos intimidan. Desde una perspectiva cristiana, este relato nos recuerda que la victoria no depende únicamente de nuestra fuerza física o inteligencia, sino de nuestra fe en Dios. David, confiando en el poder del Dios de Israel, rechazó la lógica humana y la presión del entorno, enfrentándose a Goliat con un solo objetivo: glorificar a Dios. Esta victoria, más allá de ser física, es espiritual. David, guiado por la sabiduría divina, nos enseña que nuestra verdadera fortaleza reside en Dios, quien nos capacita para enfrentar cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. Este principio encuentra resonancia en la vida de innumerables santos y mártires a través de la historia. Desde el apóstol Pablo, quien, debilitado pero lleno del Espíritu Santo, enfrentó persecuciones y adversidades, hasta millones de cristianos que han testificado su fe incluso ante la muerte, la historia nos muestra que la fe, alimentada por la palabra de Dios, nos otorga la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. San Agustín, en su obra Confesiones, nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en reconocer nuestra propia fragilidad y confiar en la misericordia divina. Similar a David, reconocemos nuestra propia impotencia ante los gigantes que nos acechan, pero al mismo tiempo, confiamos en la gracia infinita de Dios, quien nos ofrece la fuerza para vencer. Esta fuerza, según Pablo, proviene del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir vidas transformadas, libres de temor y llenos de valentía. Las Escrituras nos ofrecen múltiples ejemplos de cómo Dios fortalece a los débiles. En 2 Corintios 12:9, Pablo declara: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos invita a dejar de lado nuestra propia sabiduría y confiar plenamente en Dios, quien nos capacitará para enfrentar cualquier desafío. La historia de David y Goliat nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué gigantes nos intimidan? ¿Qué miedos nos paralizan? ¿Dónde reside nuestra verdadera fortaleza? Solo cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, cuando nos aferramos a su palabra y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, podremos enfrentar nuestros propios gigantes y vivir vidas transformadas, llenas de valor, esperanza y victoria. Hermanos y hermanas, la historia de David y Goliat nos recuerda que incluso los desafíos más grandes pueden ser vencidos con fe y valor. Que este video sea un punto de partida para fortalecer tu caminar con Dios. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos la palabra de Dios y descubrir cómo podemos vencer los gigantes de nuestra propia vida. No olvides que la comunión y el bautismo son sellos de nuestra pertenencia a Cristo, fortaleciéndonos en nuestra fe y uniéndonos a la comunidad. Cultiva tu vida espiritual con la oración diaria, la lectura del Evangelio y el servicio a los demás. Participa activamente en nuestra iglesia, compartiendo en la comunidad, adorando juntos y apoyándonos en el camino. Que esta experiencia te inspire a una vida más plena en Cristo. El relato de David y Goliat, más allá de ser una historia épica de valentía y fe, nos ofrece una profunda metáfora para los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Su mensaje trasciende los confines del tiempo y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha contra los gigantes que nos parecen insuperables.
En el contexto de la fe cristiana, este relato cobra aún más significado, revelándonos la naturaleza transformadora del amor de Dios y la fuerza que nos otorga su gracia. En el corazón de la historia encontramos la profunda verdad de que la victoria no reside únicamente en la fuerza física, sino en la confianza inquebrantable en Dios. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David, con su corazón humillado y su fe puesta en el Señor, entendió que su batalla no era contra un gigante de carne y hueso, sino contra las fuerzas oscuras que lo rodeaban. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo militar, sino un triunfo espiritual que simboliza nuestra capacidad de vencer los obstáculos con la ayuda del Señor. La historia de David y Goliat nos recuerda también la importancia de la valentía en la fe. David, siendo un joven pastor, se atrevió a desafiar a un gigante temido por todo el ejército israelita. Su valentía no provenía de la arrogancia o de la fuerza física, sino de la convicción profunda de que Dios estaba con él. Su valentía nos invita a ser intrépidos en nuestra propia fe, a no dejar que el miedo nos paralice ante los gigantes que nos acechan. Como nos enseña el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:14, más santifiquen a Jesucristo Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para dar respuesta a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. A la luz de la fe cristiana, la historia de David y Goliat nos ofrece un camino para superar los desafíos de la vida. Nos enseña la importancia de confiar en la promesa divina, de ser valientes en la fe y de recordar que la verdadera victoria reside en la unión con nuestro Señor. Es una llamada a vivir en constante dependencia de Dios, a confiar en su amor y a encontrar en él la fuerza para vencer cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. Recuerdo vívidamente una época en mi vida en la que sentía como si Goliat me estuviera mirando fijamente. La montaña de problemas se alzaba ante mí, imponente e intimidante, y la fe, esa pequeña piedra que David llevaba en su mano, parecía insignificante frente a esa amenaza. En ese momento, la duda se apoderó de mí. ¿Cómo podía yo, un ser humano tan frágil, enfrentarme a esos gigantes en mi vida? Me sentía perdido, sin fuerzas para luchar. Fue entonces cuando volví a leer la historia de David y Goliat. No era la primera vez, pero esta vez las palabras resonaron con una intensidad diferente. No solo me hablaba de la victoria de David, sino de la fe que lo impulsó. La fe no era una fórmula mágica para borrar los problemas, sino un ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta. Era la certeza de que, a pesar de mis miedos y dudas, Dios estaba conmigo. Y eso, para mí, era más poderoso que cualquier gigante. He aprendido que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en el que sí las tiene. Es un camino de entrega, de reconocer nuestra propia fragilidad y al mismo tiempo, la fuerza que nos viene de Dios. Al igual que David, nosotros también podemos vencer nuestros Goliats. No con fuerza bruta, sino con la valentía de confiar en Dios, con la certeza de que Él nos acompaña cada paso del camino. ¿Qué gigantes hay en tu vida? ¿A qué miedos te enfrentas? No te quedes paralizado por la duda. Toma esa pequeña piedra de fe, la que te recuerda la presencia de Dios en tu vida, y sal a luchar. Confiar en Dios no significa que la vida será fácil, pero te dará la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Recuerda, la batalla se libra no solo en el mundo exterior, sino también en el interior de nuestro corazón. La verdadera victoria reside en vivir una vida auténtica, llena de amor, compasión y servicio a los demás. El mundo necesita personas que, como David, se atrevan a enfrentarse a los gigantes con fe y valor, personas que irradien la luz de Cristo en medio de la oscuridad. La historia de David y Goliat, narrada en 1 Samuel 17, trasciende su aparente simplicidad. Más allá de un relato de valentía física, nos presenta una profunda alegoría sobre la lucha espiritual que cada individuo enfrenta. David, un joven pastor, representa al fiel, pequeño ante los gigantes aparentemente insuperables de la vida. Estos gigantes pueden simbolizar nuestros miedos, dudas, tentaciones, incluso enfermedades, circunstancias adversas o cualquier obstáculo que nos parezca imposible superar. Goliat, con su armadura imponente, simboliza la fuerza bruta, la arrogancia y el poderío del mundo, fuerzas que nos quieren dominar y nos hacen sentir impotentes. Sin embargo, David, confiando en Dios, rechaza la lógica humana y se arma con la única herramienta eficaz, la fe. Sus palabras: «Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso», 1 Samuel 5:45, revelan la fuente de su fortaleza, Dios. Esta confianza en Dios no es simplemente optimismo ciego, sino una profunda convicción en su poder, sabiduría y amor. David reconoce que la victoria no depende de su propia habilidad, sino de la voluntad divina. Como escribe el teólogo Agustín de Hipona, nuestra fortaleza está en Dios, nuestra victoria está en Cristo, nuestra gloria está en la gloria de Dios. Esta historia nos recuerda que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en enfrentar nuestros miedos confiando en Dios. La fe, entendida como la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de las que no vemos, Hebreos 11:1, nos permite vencer obstáculos aparentemente insuperables.
Este mensaje encuentra resonancia en la tradición cristiana, desde los primeros padres hasta nuestros días. Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo medieval, nos recuerda, la fe no es simplemente creer en algo, sino creer en alguien. Creer en Dios, en su amor, en su poder, en su promesa de victoria, nos da la fuerza para enfrentar a cualquier gigante. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar este principio. Cuando enfrentamos dificultades, dudas o miedos, debemos recordar la historia de David. Dios nos llama a confiar en Él, a buscar su guía y fortaleza. Él nos promete estar siempre con nosotros, incluso en medio de las tormentas. Como dice el Salmo 23, 4. Aunque camine por el valle de la sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. En el contexto del culto, la historia de David y Goliat nos recuerda que nuestra lucha no es solo individual, sino que Dios está con nosotros en ella. Podemos encontrar consuelo, fortaleza y esperanza en su presencia. Al cantar alabanzas, orar, leer la Escritura, participar en la comunión, nos conectamos con la tradición cristiana y encontramos renovada fuerza para enfrentar nuestros propios gigantes. La historia de David y Goliat, tal como se presenta en el libro de Samuel, nos ofrece una metáfora poderosa para entender cómo enfrentar a los gigantes de la vida moderna. David, un joven pastor, se enfrenta al gigante Goliat, un guerrero imponente que aterroriza al ejército de Israel. Sin embargo, David, confiando en la promesa de Dios y con un corazón valiente, vence a Goliat con una sola piedra. Esta historia nos enseña que la fe y el valor son esenciales para superar las dificultades. La fe, entendida como la confianza plena en Dios y su poder, es la base de nuestra victoria. David no se dejó intimidar por el tamaño o la fuerza de Goliat, sino que se aferró a la certeza de que Dios estaba con él. El valor, por su parte, es la valentía para actuar de acuerdo con la fe, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. David se acercó al combate, no con arrogancia, sino con la convicción de que Dios le había dado la victoria. Para aplicar esta enseñanza a nuestra vida, debemos recordar que los gigantes pueden tomar muchas formas. Pueden ser miedos, adicciones, pruebas familiares o situaciones difíciles que nos abruman. Es en estos momentos cuando la fe y el valor se vuelven fundamentales. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe, Romanos 8 y 26, y que su poder se manifiesta en nuestra debilidad, 2 Corintios 12, 9. Al acercarnos a Dios en oración, alimentándonos de su palabra y encontrando comunidad en la iglesia, podemos cultivar nuestra fe y fortalecer nuestro valor para enfrentar cualquier desafío. La práctica de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes son pilares fundamentales para fortalecer nuestra fe y vivir con valentía. A través de la oración, nos conectamos con Dios, reconociendo su poder y dependencia de su guía. La lectura de la Biblia nos enseña las enseñanzas de Cristo y nos inspira con ejemplos de héroes de fe. La comunión con otros creyentes nos ayuda a crecer en nuestra comprensión de la fe y nos proporciona apoyo en momentos difíciles. La victoria sobre los gigantes no es solo un triunfo personal, sino un reflejo del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Al confiar en Él, podemos vivir con valentía, enfrentar nuestros desafíos con esperanza y ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo. La historia de David y Goliat nos recuerda que incluso ante desafíos aparentemente insuperables, la fe y el valor nos pueden ayudar a vencer. Este relato, además de ser una inspiración, nos ofrece herramientas prácticas para afrontar los gigantes de nuestra propia vida. Para integrar esta sabiduría en nuestro día a día, podemos cultivar ciertas prácticas espirituales. Comienza con la oración. David, antes de enfrentarse a Goliat, buscó la dirección de Dios. Propón un tiempo de oración diario, en el que le compartas tus miedos y anheles, pidiendo fortaleza y sabiduría para enfrentar tus propios gigantes. Puedes usar la siguiente estructura: comienza reconociendo la presencia de Dios, confiesa tus dudas y miedos, busca su guía en la Biblia, agradece por su amor y misericordia, y termina pidiendo su poder para afrontar los desafíos que se presenten. Para cultivar la virtud del valor, recuerda la valentía de David al enfrentarse a Goliat. Practica la valentía en acciones pequeñas, expresar tu opinión con respeto, ayudar a alguien en necesidad, defender la verdad aunque sea difícil. Recuerda también la importancia de la comunidad. David no luchó solo, Dios estuvo con él y lo respaldó con el apoyo de su pueblo. Busca un grupo de personas que te inspiren a crecer en tu fe, donde puedas compartir tus luchas y recibir aliento. Participa en la vida de la iglesia, asiste a los servicios, participa en grupos de estudio bíblico o en actividades comunitarias. El apoyo mutuo y el compartir en comunidad te fortalecerán en tu camino. Finalmente, cultiva la humildad, reconociendo que eres imperfecto y necesitando la gracia de Dios para vencer tus propios gigantes. La historia de David y Goliat, más allá de ser una emocionante narrativa bíblica, nos ofrece una profunda reflexión teológica sobre la fe, la valentía y la victoria en medio de circunstancias aparentemente imposibles. En este contexto, la fe se presenta no como una simple creencia intelectual, sino como una realidad vivida que nos capacita para enfrentar los gigantes de la vida.
En la doctrina cristiana, la fe se concibe como la confianza plena en Dios y en su promesa, una confianza que se alimenta de la palabra de Dios y se fortalece a través de la oración y la comunión con Él. San Agustín, en su obra Confesiones, define la fe como la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11, 1. Esta certeza no se basa en la lógica humana, sino en la revelación divina y en la experiencia personal de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. La fe no es pasiva, sino que implica acción. El apóstol Pablo nos exhorta a renunciar a los pecados y vivir de acuerdo con la justicia. 1 Pedro 1:15. La fe genuina se manifiesta en una vida transformada, una vida que busca la voluntad de Dios y se esfuerza por reflejar su amor en el mundo. La valentía de David, por otro lado, no se basaba en su fuerza física, sino en su confianza en Dios. El Salmo 23 nos recuerda que aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. David sabía que Dios estaba con él, y esta certeza le dio la fuerza para enfrentar al gigante Goliat. La valentía cristiana no es la ausencia de miedo, sino la confianza en Dios que nos permite enfrentar nuestros miedos y salir adelante a pesar de ellos. En el contexto de los desafíos modernos, la historia de David y Goliat nos invita a replantearnos cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Muchas veces, los gigantes que enfrentamos pueden parecer insuperables: problemas financieros, enfermedades, relaciones difíciles o incluso la duda y el miedo. Sin embargo, la fe y la valentía, fundamentadas en la palabra de Dios y en la certeza de su presencia, nos dan la fuerza para vencer. La historia de David nos recuerda que, aunque podamos sentirnos pequeños e indefensos, Dios está con nosotros y nos capacita para superar cualquier obstáculo. La historia de David y Goliat nos ofrece una poderosa metáfora para enfrentar los gigantes de la vida, aquellos desafíos aparentemente insuperables que nos abruman. Al igual que David, nosotros también podemos vencer a nuestros gigantes con fe y valor, apoyados por la gracia de Dios y la guía de su palabra. Para nutrir esta fe y fortalecer nuestro valor, podemos incorporar diversas prácticas espirituales a nuestro caminar cristiano. La oración, pilar fundamental de nuestra relación con Dios, cobra especial relevancia en este momento. Te animo a dedicar tiempo a la oración de intercesión por aquellos que se enfrentan a sus propios gigantes. Imagina a David, con un corazón lleno de fe, pidiendo a Dios fuerza y sabiduría. Podemos imitar su ejemplo, clamando a Dios por los que luchan, buscando su guía y protección para ellos. No olvides también la importancia de la meditación bíblica. Dedica tiempo a leer y reflexionar sobre la historia de David y Goliat, buscando la sabiduría que Dios te ofrece en cada versículo. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual, y su luz nos guía en la oscuridad. Conectar con la comunidad cristiana también es vital. Asiste a los servicios religiosos con el corazón abierto, recibiendo la fuerza y el aliento de otros creyentes. Participa en grupos pequeños o ministerios que te permitan compartir tu fe y aprender de otros que caminan con Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y juntos somos más fuertes. Puedes también canalizar tu fe en acciones concretas, ayudando a los necesitados y compartiendo tu fe con quienes te rodean. Recuerda que la fe que no se expresa en acciones se queda vacía. Como David, podemos ser instrumentos de Dios para llevar esperanza y fortaleza a aquellos que luchan. Recuerda que la victoria sobre los gigantes de la vida no se logra solo con heroísmo, sino con la fe en Dios y su poder. Permítele que te guíe, que te fortalezca y que te acompañe en cada paso de tu camino. La historia de David y Goliat, como metáfora de los desafíos que enfrentamos, nos recuerda que la fe y el valor son las armas más poderosas para vencer obstáculos aparentemente imposibles. A través de esta narrativa, el devocional nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, no como una simple creencia, sino como una confianza firme en Dios, una certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en medio de las dificultades. El valor, por su parte, no se trata solo de coraje físico, sino de la valentía de confiar en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperanzadoras. David, joven pastor, enfrentó al gigante Goliat, representando nuestra propia lucha contra gigantes internos y externos. A través de la oración, la confianza en Dios y su promesa, David logró vencer, demostrándonos que nuestra fuerza no reside en nosotros mismos, sino en la fuerza divina que nos acompaña. Esta victoria nos invita a recordar que, aunque nuestras fuerzas puedan flaquear, Dios siempre está presente, listo para ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Para vivir este mensaje de manera tangible, podemos incorporar prácticas que nos conecten con Dios y nos fortalezcan en nuestra fe. Dedica tiempo cada día para conversar con Dios, expresándole tus miedos, tus sueños y tus deseos. Busca la sabiduría en la palabra de Dios, permitiéndote transformar tu corazón y guiarte en tus decisiones. Participa activamente en tu comunidad cristiana, compartiendo tus experiencias, apoyando a otros y creciendo juntos en la fe. Finalmente, busca oportunidades para servir a los demás, llevando la luz de Cristo a aquellos que necesitan esperanza y amor. Recuerda, tú también puedes vencer tus gigantes, confiando en Dios, cultivando tu valor y viviendo con amor y propósito.
Que este mensaje te inspire a vivir una vida llena de fe, valor y amor, reflejando la gloria de Dios en cada paso que des. Hermanos en Cristo, hemos recorrido juntos el camino de David y Goliat, aprendiendo que la fe y el valor son armas poderosas contra los gigantes que enfrentamos en la vida. Han escuchado las historias de desafíos superados, de miedos vencidos y de cómo la confianza en Dios puede transformar la imposibilidad en victoria. Y ahora, en este espacio sagrado, les dejo con una bendición que les acompañe en su andar diario. Que la gracia inagotable de Dios, la misericordia que nunca se agota y la paz que sobrepasa todo entendimiento, les bendigan hoy y siempre. Que el Espíritu Santo, fuente de sabiduría y fortaleza, los guíe con su luz y los empodere con su amor. Que crezcan en fe, esperanza y amor, cultivando las virtudes que nos acercan a Dios y a los demás. Perseveren en su camino, con la certeza de que Dios está con ustedes, guiándonos, sustentados y protegiendo sus corazones. Confíen en su bondad infinita, en su amor incondicional y en su providencia que los acompaña en cada paso. Alabado sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.